Hola chicas, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada jueves. Y bueno, tengo el privilegio hoy en día de poderles compartir este tema, esta charla. Como siempre, es una bendición. Y bueno, hemos hablado muchas veces del propósito que estamos aquí, que Dios nos ha dado. Y hoy quiero decirte y recordarte que el propósito que Dios nos ha dado, primeramente, nos hizo semejante a Él. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. También quiero recordarte que Él nos ha dado ese valor tan importante que a cada una nos ha dado, con esas virtudes, con esas cualidades y con esos talentos que nos ha dado y que somos únicas. Hoy quiero recordártelo. Ya ves que muchas veces hemos platicado aquí en Café con Ellas el propósito, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Por todas las cosas que estamos viviendo. Y hoy quiero decirte, aquí en Isaías 43:3 dice, 43:4, perdón, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. El saber quiénes somos. ¿Ya ven? Hoy Dios nos vuelve a recordar quiénes somos. Él nos formó y Él nos hizo únicas. No hay dos Ruth, no hay dos Chelis, no hay dos Éricas, somos únicas. Y en Efesios 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él ya nos había destinado. Y bueno, el tema de hoy, aparte del propósito, creo que aquí me voy a basar, que son los enemigos de nuestro propósito. Ya ven que habíamos platicado en Café con Ellas y les había comentado, este tema lo saqué de un estudio, de un devocional que estaba leyendo y que me llamó la atención. Siempre nos enfocamos en nuestro propósito y que sigamos adelante y eso. Pero hoy vamos a ver esos enemigos. Aquí yo voy a sacar 3 enemigos. A lo mejor hay más, pero creo que son los más que me llamaron la atención, que son los que nos enfrentamos el día a día, ¿verdad? Así que vamos con nuestro tema. Dice, hay momentos donde pasamos tiempos difíciles, ¿verdad? Ya vimos que somos únicas, pero sabemos que el día a día de nuestra convivencia, de nuestro vivir, a veces pasamos situaciones difíciles. Pueden ser económicos, situaciones personales con nuestros hijos, con nuestro esposo,
con todo lo que estamos viendo, con nuestra vecina, con algún familiar que estemos viviendo, ¿verdad? Esos momentos difíciles donde a veces sentimos que es un muro muy grande, pero que en realidad es algo que podemos pasar, pero que a veces por el momento que estamos viviendo se nos hace grande, ¿verdad? Así que, y Dios nos ha dicho en su palabra que a veces los tiempos son cortos y otros son más largos. Pero lo cierto es que lo que hacemos es para crecer y para hacernos madurar. Aquellas situaciones que vivimos día a día, aquellos momentos donde Dios nos permite pasar, es porque Él sabe que vamos a crecer y vamos a madurar. Vamos a dar, yo lo veo así como es una escalera donde Dios nos ha puesto la meta, pero para llegar a esa meta tenemos que ir subiendo. Y cada escalón que subamos, vamos a encontrar algunas situaciones, alguna prueba que Dios nos permita pasar, pero ya sabemos que es para crecer y para madurar, ¿verdad? Y bueno, aquí estos 3 enemigos que yo vi y que la verdad me llamaron la atención son la autocompasión, la comparación y la incredulidad. Esos 3 son los con los que vamos batallando día a día. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es la autocompasión. Y yo busqué en el diccionario y lo que significa compasión de uno mismo, ¿verdad? La autocompasión nos limita al cumplimiento de nuestro propósito. En medio de las circunstancias nos toca vivir. Cualquiera que sea, tenemos la decisión de asumir la actitud de la compasión o la determinación. Así que el estarnos autocompadeciendo por aquellas cosas que estamos viviendo, a veces nos sentimos que llegamos a ser mártires, a veces nos sentimos que a veces como que no somos las mismas, no valemos lo mismo, y es por ese el día a día que vamos viviendo. Pero aquí tenemos un ejemplo, y aquí puse, aquí es la autocompasión o la determinación. ¿Y por qué determinación? Porque si vimos la vida de nuestro Señor Jesús, cuando Dios lo manda, lo transforma en hombre y viene aquí a pagar por nuestros pecados, a venir a sufrir. Ahí vemos que Él tenía un propósito. ¿Cuál? Era venir aquí a sufrir, a pagar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya el mundo estaba corrompido, ya tenía mucha maldad, ya había cosas que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Y vemos que aquí él tomó ese lugar que Dios le dio. A ver, ve y ve a sufrir por esas situaciones, pero también fue a convertirse hombre, a estar con nosotros, a conocernos, a ver qué estábamos haciendo, a darnos las nuevas, a enseñarnos y a recordarnos quién era, ¿verdad? Así que podemos ver, Jesús vino a la tierra y aunque su destino no lo olvidó, su propósito tampoco, y lo cumplió en aquella cruz. Porque yo me imagino, si ustedes lo leen, hemos visto alguna película, como ya lo hemos mencionado, que la Pasión de Cristo, que hacen semejanza a lo que Dios sufrió, vivió, ¿verdad? Y bueno, yo creo que muchas veces pensamos, ¿yo qué haría si me pondría en el lugar del Señor Jesús? Primero, pues a lo mejor a la primera yo me echaría a correr, ¿verdad? Porque no es fácil que lo señalen, pues lo escupieran, le dieran los latigazos y pues todo lo que vino, lo que pasó el Señor en ese tiempo, ¿verdad? Si ustedes lo leen y se acuerdan, sabemos que Él vino a pagar por nuestros pecados. Y sabemos que no fue fácil. Yo creo que hubo un momento donde Él quería decir, ya no puedo. Pero aún así Él no fue. Él no claudicó, Él continuó, Él siguió, Él sabía el propósito que había estado aquí, que le habían mandado, que le habían encomendado. Y Él sabía que aunque iba a ser crucificado, lo iban a engañar, lo iban a crucificar. Él sabía que sus discípulos, algunos le iban a dar la espalda, algunos lo iban a traicionar,
pero aún así él no desistió, él continuó hacia donde Dios le había puesto, esa meta que tenía que alcanzar. Y bueno, ahí ustedes podemos leer que cuando Dios ya estaba en el último momento en esa cruz, cuando le perforaron sus manos, sus pies, lo colgaron ahí, lo crucificaron, aún ahí en ese momento Dios, el Señor Jesús, no desistió. Al contrario, él suspiró y le dijo, me encomiendo en tus manos, ¿verdad? Y bueno, sabemos que aún en la tumba tampoco fue ahí, al contrario, él sabía que había algo que que la recompensa, vamos a ponerlo así, iba a resucitar, ¿verdad? Y que a veces nosotros no hemos pasado esas situaciones, pero vivimos el día a día las situaciones que, como lo dije, que estamos viviendo y que a veces sentimos que ya nos estamos ahogando y que no salimos y que a veces queremos claudicar, queremos decir ya no. Pero hoy te quiero decir que Dios te ha traído con un propósito de poder alcanzar esa meta que Dios te ha encomendado. Y la autocompasión nos estanca, nos nubla el pensamiento y nos hace olvidar que Jesús ya venció por nosotros. Así que Dios en ese momento determinó continuar, determinó seguir, determinó porque sabía que venía algo más adelante. No iba a quedarse en esa tumba, no iba a quedarse en esa cruz, sino al contrario, iba a resucitar. Entonces yo creo que aquí debemos de ser esas mujeres que determinamos a ya no estarnos autocompadeciendo, autodiciéndonos, ay, pobrecita de mí, cómo sufro. No, al contrario, sabemos que si estamos viviendo esas situaciones que estamos o esas pruebas que Dios nos está permitiendo, es porque sabe que vamos a crecer, sabe que vamos a madurar y sabe que podemos seguir. Ahora, también dice su palabra que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Así que tomemos nuestra armadura, sea la determinación para creer que todo tiempo de dificultad tiene una fecha de caducidad, que sin importar cuán difícil sea la batalla, hay una victoria asegurada. En Isaías 41:10, esta traducción es la Nueva Viviente. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Aquí cualquier situación que hemos vivido, y mira que te dice alguien que ha vivido situaciones fuertes y que sí es cierto, tienen una fecha límite de caducidad, no son eternas, no es de que vas a estar siempre sufriendo, no. Tienen fecha de caducidad, pero a veces como en nuestra condición estamos, sentimos que se nos ha hecho eterna, que han pasado meses, que han pasado años, pero cuando tú sales de esa situación y piensas y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y ves el tiempo, fue un tiempo corto, ¿verdad? Y aquí Dios nos dice que con su mano derecha nos dará la victoria. En Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que determinemos, seamos esas mujeres determinantes y de ya no estarnos autocompadeciendo, ¿verdad? Y recordemos que el propósito que Dios nos ha traído. La segunda es la comparación. Y la comparación es, yo lo busqué en el diccionario y dice acción o efecto de comparar. Y comparar es analizar con atención una cosa o una persona para establecer su semejanza. Aquí la comparación sabemos que es algo que muchas veces lo tenemos nosotros. Nos empezamos a comparar con nuestro vecino, con nuestra familiar o simplemente a veces con lo que vemos en la televisión. Nos empezamos a comparar. Por otro lado, la comparación es un mal que nos quita tanta energía y que nos conduce a la envidia. Hay que tener mucho cuidado de no tener este tipo de enemigo con la comparación, ya que es como aquí dice, nos quita energía y nos conduce a la envidia. Y es cierto, a veces nos empezamos a comparar, a decir por qué ella tiene esto y yo no lo tengo,
¿por qué estoy así? Si soy gordita, si soy flaquita. A veces como que le estamos diciendo a Dios, te equivocaste como en la forma que me hiciste, en la forma que me formaste. Y bueno, aquí vemos por otro lado, si comenzamos a mirar lo que no tenemos, en vez de ver lo que sí tenemos, entonces comenzamos a experimentar una vaga sensación de algo que nos falta. Y es así donde comenzamos a mirar a otro lado para descubrir de manera errónea que queremos los que otros tienen. A veces el hecho de estarnos comparando, y llega a suceder, ¿no? Ahorita en este tiempo que a lo mejor nos despidieron, cerraron la empresa y nos costó trabajar por el tiempo que estamos viviendo, conseguir un trabajo a lo mejor igual o mejor, ¿verdad? Y que no pudimos. Y empezamos, ¿no? A compararnos, a decir, ¿por qué el vecino o por qué mi hermana sí tiene esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no decir con lo que tenemos? Si tenemos esto es porque Dios nos lo está permitiendo. No empezarnos a comparar porque nos quita esa energía. Y lo que quiere Dios es que esa energía la ocupemos en Él, en las cosas positivas, ¿verdad? Y bueno, aquí para poder tener no estarnos comparando y como lo vimos con nuestro Señor Jesús, el ser humilde es lo que Dios espera de nosotros. Él desea que aprendamos a vivir conforme lo que está establecido, con lo que nos ha establecido Él en nuestras vidas. Vamos a ver la vida que tenemos sin estarnos comparando, sin estarnos preguntando. Dios no se equivocó. Dios tiene todo bajo control de las cosas. Pero a veces como estamos en ese momento, nosotros pensamos que Dios se equivoca, que Dios es injusto, que ¿por qué me pasa a mí? Y bueno, ya ahí estamos duro y duro. ¿Por qué mejor esa energía no la enfocamos en decir, esto que tengo, te doy gracias, Señor? Porque sabemos que el costo que tuvo que hacerlo para poderlo comprar, a lo mejor trabajé más, a lo mejor yo no sé qué hiciste para poder tener lo que tienes. No enfocarte en lo que los demás tienes, enfócate en lo que uno tiene, ¿verdad? Así que no compararnos, la envidia, la comparación nos puede llevar a dos cosas, a una amargura que nos agobia, que nos quema. Es como yo lo puedo manejar como un cáncer que está ahí, que nos está calcomiendo, que ya va de poquito y lo vamos dejando. Entonces, no permitamos que la comparación nos lleve a una amargura, a una envidia. Al contrario, yo lo puedo ver hoy en día y decir gracias con lo que yo vivo hoy en día. No es fácil, sí, hemos batallado, hemos estado a lo mejor en un momento dado esforzándonos un poquito más, pero al final tienes uno su recompensa, ¿verdad? Sabemos que a veces nos cuesta trabajo, pero que seamos esas personas que con humildad estamos en la posición de seguir hacia adelante. Así que tengamos cuidado de no darle nuestro tiempo, nuestra energía, no permitir que esa comparación se haga una amargura en nosotros. Y bueno, sabemos que cuando ya se hizo esa amargura y Dios quiere restaurar tu corazón, sanarlo, pues duele más que Dios haga esa operación en nosotros, ¿verdad? Y bueno, la última es la incredulidad. Y yo busqué en el diccionario y dice, la dificultad de creer en algo es la falta de fe. ¿Esto cuánto afecta a nuestro propósito dejar de creer? Cuando pensamos que nada se cumplió. Es en el preciso instante en el que damos cabida a un pequeño pensamiento de duda sobre todo lo que acontece. En ese mismo instante el enemigo se aprovecha. Cuando nosotros dejamos de creer, de pensar que Dios ya nos olvidó, que ya Dios ya no está presente en nosotros,
es cuando el diablo se aprovecha, le damos una oportunidad, abrimos una brecha, abrimos una puerta. Y recuerden que el diablo entra no para lastimar, entra para destruir. Así que tengamos cuidado, no permitamos dejar de creer. Sabemos que es difícil el decir, estamos viviendo esto. Yo les puedo compartir una situación que vivimos donde hubo persecución. Y yo a veces sentía en ese momento que Dios no estaba. No era fácil, no fue fácil, pero también tuve que someter mi carne y decir, si Dios está con nosotros, si Dios está permitiendo esto, es doloroso, es una situación tan tremenda, pero yo sabía que Dios estaba con nosotros. Nunca dejé de creer, nunca dejé que mi fe se apagara, sino al contrario. Yo sé que mi fe tenía que ser acrecentada, mi fe tenía que ser fortalecida por ese momento que yo estaba viviendo. Así que yo te animo, si tú estás viviendo esta situación, cualquiera que estés viviendo, no dejes de creer. Dios está con nosotros, Dios nos ha fortalecido, tiene el control de la situación que estemos viviendo. Dice, para ver nuestro propósito cumplido es necesario entender que más que tener logros terrenales, hay que tener la firmeza de nuestra fe. Dice, la falta de fe nos lleva a mirar el pasado. La falta de fe nos deja mirar el futuro, ¿verdad? Y viene más a este tiempo que estamos viviendo, como yo les decía, el haber perdido nuestro trabajo, el haber perdido algún familiar, el haber perdido a lo mejor nuestras cosas materiales que tuvimos que venderlas para poder salir adelante, porque sabemos que los gastos seguían, no se detuvieron, ¿verdad? Y muchas veces pensamos en el pasado, cómo estábamos antes, creo que estábamos mejor que hoy y que no estábamos sufriendo y empezamos, y eso hace que nuestra fe vaya decayendo, ¿verdad? Y que no podamos ver que Dios tiene algo más hacia adelante, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que pasemos por aquello que puede ser y no fue, por aquello que debimos hacer y no hicimos. Así que creer toda circunstancia ante la desesperanza, somos llamados a creer en la misma para recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que estos tres enemigos, que son la incredulidad, la autocompasión y la comparación, esos tres enemigos, si no los detenemos, hace que nuestro propósito aquí no se pueda cumplir, se empiece a tambalear, se empiece a quebrar y pues no lograr alcanzar esa meta que Dios nos ha establecido. ¿No es fácil? Sí, no es fácil, porque si fueran fácil las cosas, pues no estuviéramos a lo mejor padeciendo, ¿verdad? No estuviéramos en estas situaciones que pues a veces hasta sufriendo, estuviéramos a veces tronándonos los dedos, ¿verdad? Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el control. Dios sabe el propósito que nos ha establecido, que nos ha marcado, porque somos únicas. Así que déjate de autocompadecer, déjate de compararte, déjate de la incredulidad. Sé una mujer determinante, ¿verdad? Determina la situación, sé de decir aquí y voy para adelante. Sé esa mujer humilde que sabe reconocer, que sabe reconocer las cosas buenas y también aquellas cosas que también nos afectan en su momento, ¿verdad? Y que nuestra fe nunca decaiga. Así que te dejo estos tres enemigos, pero para que trabajemos sobre esos. Y bueno, creo que se me ha acabado el tiempo. Ha sido una bendición poder haber estado con ustedes. Como ven, ya se nos terminó el año. Ha sido un año donde podemos ver bendiciones, donde podemos ver cosas que nos faltaron, gente que se nos fue querida, ¿verdad? Pero sabemos que Dios siempre ha estado con nosotros, que no nos ha dejado. Así que espero que
que tengas este tiempo para ir delante de Dios y entregarles estas situaciones, estas cosas que hemos detectado. A lo mejor puede haber más enemigos, pero si tú los puedes detectar, ve delante de Dios y entregárselos. Y empieza. ¿Para qué? Para que más adelante, primero Dios, en cuanto tú lo hagas y empiece, a lo mejor tú dices, esta semana, fin de mes, este fin de semana voy a seguir luchando para detener estos enemigos y que no nos sobrepasen. Pero para empezar un nuevo comienzo, para dejar la oportunidad que Dios tiene para demostrarnos lo que tiene más adelante. No es lo que estamos viviendo. Acuérdate que lo que estamos viviendo es con un propósito para crecer y para madurar, para ser mejores cada día. Así que permíteme orar por ti en esta hora y pedirle a Dios que entregarle a estos enemigos y que seamos esas mujeres victoriosas, esas mujeres determinantes, estas mujeres que nuestra fe va acrecentando. Así que déjame orar por ti en esta hora. Bendito Dios, en esta hora, Señor, quiero agradecerte por cada mujer que nos ha visto en este tiempo, por las que están conectadas en esta hora, Señor. Tú conoces la situación que han estado viviendo, Señor. Tú sabes lo que les ha motivado a veces a dejar de creer, Señor, a dejar de pensar lo que tú has hecho, a dejar de ver el propósito que tú le has dado, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, que el valor que tú les has dado, Señor, se los vuelvas a levantar, Señor, que ellas puedan ver que son únicas, Señor, que tú las diseñaste con un propósito, Señor, que las has diseñado con esa determinación, Señor, con esa humildad que tú tienes, Padre Santo, y que nos las has dejado a nosotros, Señor, como un marco, Señor, para seguir adelante, Señor. Que nuestra fe, Señor, no decaiga, sino que sea fortalecida, Señor. Que lo que nuestros ojos naturales vean, Señor, no sea para dejar de creer en ti, Señor, dejar de creer que tú tienes la respuesta a cada una de las preguntas, Señor, que tú tienes la respuesta y la solución a cada una de las situaciones que estamos viviendo, Señor. Que seamos esas mujeres, Señor, que podemos determinar, Señor, que podemos seguir hacia adelante, Señor, que podemos, Señor, luchar contra aquellas situaciones que vivimos, Señor, con el día a día, Señor, pero sabiendo, Señor, que vamos sostenidas de tu mano, Señor, que vamos hacia adelante, Señor, como tú lo has establecido en nuestras vidas, Señor. Yo las bendigo en esta hora, Señor, y declaro, Señor, que cada situación, Señor, sean victoriosas, Padre Santo, en tu nombre, Señor. Así como lo hiciste tú, Padre Santo, cuando tú te hiciste hombre, Señor, y viniste a pagar por nuestros pecados, Señor, por cada situación que aún en esa cruz, Señor, tú seguiste adelante porque sabías el propósito que tenías. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque pudieron terminar este año, Señor, llenas de bendiciones, Señor, llenas aún en medio de lo que pudieran vivir. Ellas pudieron palpar tu bendición, Señor. Pudieron ver tu sustento, Señor. Pudieron ver que tú estabas delante de ellas, Señor. Te doy gracias, Señor, y que el año que viene, Señor, sea un año de bendición, Señor. Sea un año mejor, Señor, con una fe acrecentada, Señor, con una fe, Señor, que va hacia adelante, Señor, y con ese valor que tú les has dado, Padre. Te doy gracias por su vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así que, chicas, gracias por seguir en Café con ellas. Y bueno, esta fue la última transmisión de este año, no de este año 2021. Y bueno, estemos expectantes para el año 2022. ¿Qué vamos a hacer? Ahí en nuestras redes sociales les haremos informar qué vamos a hacer. A lo mejor va a haber cambios, yo no sé. Pero esta fue la última transmisión de este año, así que pudieran tomarse un descanso. Cuídense mucho, pásensela bien, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo como Dios quiere. Así que cuídense mucho, recuerden
No permitamos que estos enemigos se levanten, sino hay que someterlos, hay que tenerlos abajo, porque tantito les abrimos y se suben, ¿verdad? Así que cuídense mucho, recuerden que Dios está con ustedes, Dios es el que su fidelidad no cambia nunca. Cuídense mucho, me dio mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Que Dios las bendiga y nos vemos en el año 2022. Cuídense mucho. Bendiciones.